Hola, buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a Diálogos de Más Cultura. Estoy personalmente muy feliz de tener aquí en el panel a dos personas súper importantes también que tienen un camino importante y que nos van a ayudar de alguna forma o van a fortalecer también este espacio de diálogo y de reflexión también ante las culturas, porque entendamos que no solo tenemos una cultura, sino la cultura también es diversa y por ello la palabra culturas en plural. Doy la bienvenida a Ismael y a Giovanni y les voy a contar un poquito quiénes son estos personajes. Ismael Chacho es coordinador y gestor de proyectos comunitarios rurales y culturales. Es cofundador y coordinador general del Rural Fest desde el 2019, perdón. Es músico, es danzante y gestor cultural. Es también coordinador general de la Casa de la Cultura en el 2017 y coordinador general del proyecto Wambras en Minga. Es director también de los Ayiyuyaywan, ha pertenecido al Ballet Folclórico de Cuenca, Licapay, tiene una presea, hace unas 2 semanas le entregaron esta presea a Isma, de presea Huayna Cápac, y es técnico de fomento provincial de la Casa de la Cultura. Bienvenido, Isma. Qué gusto, Pris, qué gusto, Giovanni, y a la gente de la producción de Más Cultura. Solo una precisión, en el 2017 era Casa de la Juventud en el municipio, no de la cultura. Entonces, esa precisión. Qué bonito que se den este tipo de espacios. Saludo a la gente y a estas iniciativas que hacen que las culturas sean plurales, ¿no? Desde diferentes voces y de diferentes espacios. Qué gusto, y también a la gente que nos sigue, dele like y compartir, y que esta noche sea una bonita noche de jueves. Muchísimas gracias, Isma. De aquí le tenemos a este valioso personaje, Giovanni Pangol. Giovanni es presidente de la ANAE, y el ANAE es la Asociación Nacional de Artistas Escénicos. El ANAE tiene una vida de 5 años actualmente, o su visión, digamos, ha sido permanentemente sobre la lucha por la política pública y que también se aplique la Ley Orgánica de Cultura, que entendemos que se creó desde el 2017. También forman parte, o cual su espacio, digamos, de acción es crear un acuerdo nacional de artistas y gestores culturales. La Asociación Nacional de Artistas Escénicos engloba algunas provincias también, son en total y por ahora 20 compañeros y compañeras, y también lo que aspiran es ser parte del Comité de Gestión en Pichincha, y también fueron miembros activos de Cultura en Emergencia, que se dio el 7A, me parece que en el 2018, si no estoy mal,
Bienvenido, Giovanni. Un gustísimo de parte del equipo de Más Cultura de tenerte en el espacio. Muchísimas gracias, Pris. Hola, Ismael, gracias por la invitación. También una precisión, somos parte del comité de gestión de Pichincha. Eso nada más. Y muy gustosos para poder dialogar, compartir experiencias sobre cada una de nuestras organizaciones y afianzar procesos también en otros territorios, ¿no? En otras localidades a través de este compartir, ¿no? De esta forma de tejer a través de la virtualidad. Muchísimas gracias, Giovanni. La primera pregunta que quiero hacerles es algo que siempre me cuestiona mucho en cada una de las prácticas que realizo, de los procesos que llevo, y también les convoqué o les invité a ustedes el día de hoy porque también tienen una trayectoria importante dentro de la organización. Y como este espacio, este conversatorio es llamado Organización para las Culturas, quería hacerles la siguiente pregunta y es, ¿qué opinan sobre la organización como herramienta de transformación? A raíz de toda la trayectoria que han tenido, y después podríamos pensarle como la visión que ahora tienen ustedes y cuáles serían los procesos futuros de organización a los que quisieran llegar. Cualquiera puede tomar la palabra. Esperamos. Bueno. Adelante, Giovanni. Muchas gracias, Ismael. A mí me parece que es vital. La existencia de organizaciones en el país responde también a una necesidad de comenzar diálogos con el poder establecido, con el poder político, ¿no? No quiero remontarme hace muchos años, pero aproximadamente cuando se crea el Ministerio de Cultura, hablaba el Ministerio de Cultura que no existían interlocutores válidos, ¿no? Porque el sector decían que estaba atomizado, que el sector había varias representaciones, que no había organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, no es que por este espacio público que era el ministerio exigía interlocutores, no creo que haya sido esa exigencia, sino nuestra necesidad al ver tanto atropello durante tantos años, no solamente de parte de el iniciado Ministerio de Cultura, sino de las casas de la cultura, de los municipios, de los gobiernos provinciales, etcétera, decidimos crear una organización. Primero, nosotros queríamos ser parte de Azucena, que era una organización de artistas escénicos, pero comprendimos también que la diversidad enriquecía las organizaciones, que también la unidad es necesaria, pero también tiene que ver con estas afinidades artísticas, afinidades también hablando también de las políticas que se requiere, qué es lo que se persigue, de los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces comprendimos eso y creamos primero la NAE como organización de hecho, ¿no? Entonces nos declaramos una organización de hecho, es decir, no necesitábamos un reconocimiento del Estado, pero después nos dimos cuenta que también podemos ser parte del Estado con sus especies de requerimientos y fuimos creando la organización, ya una asociación como una organización de derecho. Pero respondiendo a tu pregunta, me parece que es fundamental que todos los pasos que hemos dado como organización han contribuido a los cambios estructurales que requiere el país. Es decir, la ley de cultura no se da por un grupo de iluminados, se da por la existencia de varias organizaciones que comenzamos a pelear desde diferentes frentes la existencia de una ley de cultura. La crisis que vivimos en este momento sobre el reglamento que se está votando en este momento, el reglamento de la Casa de la Cultura también, y esta aparente iniciativa de la ministra de querer votar, dejarle a un lado el reglamento, es de la presión de las organizaciones. Es decir, las organizaciones, quieras o no quieras, han estado también siendo la punta de cañón. De alguna manera también nos hemos convertido también en estos sectores que hemos sido golpeados también y que hemos sido la voz de no solamente nuestros miembros, sino la voz de los artistas. En esta pandemia jugamos un papel muy, pero muy importante. Entonces nos parece que es fundamental, porque nace como una especie de contrapoder también.
decíamos, si las instituciones públicas no nos hacen caso, por lo menos las organizaciones estamos ahí para fastidiarles, para darles un mal día, para irles a golpear las puertas y demandar nuestros derechos. Para eso estamos las organizaciones. Y hemos tenido momentos muy importantes, como llevarle a un ministro de Cultura que siempre reitero esto, que con la osadía más grande y el cinismo más grande se atrevió a decir en plena asamblea, en pleno espacio de control político, que no aplicaba la ley de cultura porque no le gustaba, porque no le parecía. Entonces, creemos que haber llevado a un ministro para ser enjuiciado políticamente develaba también que el sector está movilizado. Y esta movilización no solamente es gracias a una organización, gracias a varias organizaciones en diferentes partes del país, pero también a aquellos compañeros y compañeras que no están en organizaciones, que también, quieras o no quieras, se han formado una especie de grupos independientes o llamados independientes, que son organizaciones de hecho, que también empujan y alientan también a movilizarse a los compañeros y compañeras de todo el país. Entonces me parece vital, importante que sigan apareciendo organizaciones en diferentes partes del país. Muchísimas gracias, Giovanni. Ismael. Muchas gracias, Liz. Qué interesante lo que comenta Giovanni. Eh, Me parece importante la identificación de la persona con el territorio. Yo vengo de la zona rural de Cuenca, en donde la gente, frente al abandono institucional normal en el Ecuador, de ese centralismo, no solo en el orden cultural, sino en todos los órdenes, la gente se organizaba. La gente, yo recuerdo que a los 12 años me decían: Ismael, un pico y una pala y anda la junta a la minga del agua para que tengamos agua o X o Y obra. Entonces yo recuerdo que ese fue mi primer acercamiento a la organización mientras estaba en el colegio. Yo me iba, los sábados me fui a un par de mingas y veía lo fuerte que es la organización rural. Por ejemplo, en el tema del agua, yo vengo de una parroquia en donde le abastece el 60% del agua a Cuenca, que es Ayausí. Entonces yo vi con asombro esa organización. En el camino fui leyendo un poco y de ahí se vino todo este contexto latinoamericano y de alguna forma estos saberes de pueblos y nacionalidades que ahora se les conoce sobre ese tema de la pluralidad, de la organización comunitaria, de la horizontalidad y cómo en verdad puede ser posible, ¿no? Cómo se puede generar incidencia a través de esa organización. Y en el camino me involucré ya desde los 15 años en procesos culturales. Ya en el 2019 y nuevamente a ese abandono institucional con respecto a la ruralidad, decidimos juntarnos como grupo de Wambras y proponerle desde un proyecto cultural independiente, pero con un montón de jóvenes profesionales en diversas ramas artísticas, a Cuenca. Cuenca de repente escuchó la voz del Rural Fest. Entonces era, ¿por qué esa calidad artística? ¿Por qué esa calidad fotográfica? Incluso fuimos de inspiración de muchas instituciones culturales. Y qué bueno que de muchas instituciones y de muchos colectivos culturales, siempre recordando esa organización comunitaria. Ya en el camino yo decidí hace algunos años dedicarle parte de la energía de mi tiempo y de mi energía personal a trabajar con la organización comunitaria. Y me salto un poquito del romanticismo porque es difícil organizar a la gente, no es fácil en realidad. O sea, no es que uno va a una comunidad rural y todos los de la Junta de Agua están felices, todos los que quieren la fiesta popular está feliz. No es así. Les habla alguien quien estuvo en un equipo de coordinación de rural y nosotros venimos inaugurando 12 procesos culturales y justo tuvimos uno en donde la organización popular sí hizo de alguna forma una fiesta popular, medio vía segura y distanciada, pero había bastante gente en baños. Entonces yo decía: qué loco, y los policías solo estaban más bien cuidando y eran dos policías y 100 personas. Entonces yo decía: qué loco el poder de la organización popular como tal. Prueba de ello lo que pasó en octubre del 2017, prueba de ello ya a nivel institucional lo que ha marcado Giovanni. Creo que definitivamente el poder organizarse es una herramienta que puede incidir y que puede generar algún tipo de línea de trabajo, voy a decir,
En ese sentido, y finalizo con lo que nos pasa como Rural Fest en el 2020, no es normal. Todo el mundo entró en un caos, eran tiempos extraños y todo el mundo se encerró. Muchos de los proyectos culturales de los que sobrevivían gestores y actores culturales se cerraron. El Rural Fest, recuerdo clarito, tuvimos una reunión, así como estamos ahora, ¿no? Frente a una pantalla, ¿qué hacemos? O le cerramos al festival hasta que acaben los 15 días que nos dijeron que nos quedamos en la casa o seguimos adelante. Nosotros como Wambras decidimos seguir adelante de una manera, de alguna forma independiente. Y aquí estamos, ¿no? Con ese reconocimiento que yo creo que más que personal es al equipo de Rural, esta presea, a los que no conocen, es una presea que se da al joven o a la joven que ha trabajado por la cultura de la SUAY y es la tercera presea más importante de la prefectura. La semana anterior, después de pasar un montón de proceso de meses, porque sí nos han invitado para otros, pero también tiene que ver con otras variables. Creo que cada vez que uno recibe algún tipo de este tipo de presas, más bien no es tanto un logro, sino toda una responsabilidad, porque es como, ¿y ahora qué se viene? Definitivamente es importante la organización y en el caso de nosotros, la organización juvenil rural. Muchísimas gracias. Aquí recolectando un poco de todo lo que han podido exponer en esta primera parte, creo que es súper importante también esta práctica de generar empatía, ¿no? Entre todos y todas. ¿Cuál es como el fin de una necesidad común o de una necesidad colectiva y que desde ahí parte, ¿no? Así como partimos desde la necesidad de ser escuchados, de generar propuestas, partimos de la necesidad de lo que nos está haciendo falta dentro de nuestro territorio, porque desde ahí lo estamos abordando, porque lo estamos sintiendo y porque nos está atravesando. Y cómo a través de lo que nos está atravesando es cómo podemos empezar a accionar, cómo podemos empezar a organizarnos y cómo desde ahí, como decía el Ismael, cómo podemos ir incidiendo dentro de la política pública, dentro del territorio en el que estamos también. Creo que es también importante ver cuáles son las diversidades dentro de la organización, ¿no? Porque si bien es cierto, partimos como de una necesidad común, pero después empiezan a existir como otros factores de necesidades o empiezan a existir como muchas más propuestas. Entonces creo que desde ahí también es súper importante cómo vamos generando esos acuerdos o cómo vamos manteniendo una organización. Y desde ahí yo quiero partir a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles deben ser los fines como tales de la organización? Igualmente desde la trayectoria que han tenido, pero ahorita, ¿cómo le ven en un futuro? Desde la organización cultural. Creo que tiene que seguir siendo diversas. Este, esa posibilidad de reconocernos como diversos, es lo que nos ayudará posteriormente a crear organizaciones más sólidas, más consolidadas. Buscar la hegemonía de organizaciones, eso hará que en algún momento se vaya más bien fraccionando y los actores y gestores culturales no quieran ser parte de organizaciones. Entonces tienen que valer o tienen que ser en base a lo que tú planteas, en base a las necesidades que tengamos cada sector. Lo que sí me parece que todas estas organizaciones que aparecen, que están en este momento y que puedan crearse posteriormente, tienen que pelear por la política pública. Es decir, si no entendemos que las organizaciones deben ser creadas para incidir en la política pública, es también cómo reducirla a que la organización sea utilizada únicamente como una organización que va creando una especie de parche o una cuestión asistencialista, que también puede ser válido, pero siempre si no se descuida lo que es más importante, que es la política pública. Y para eso nosotros decimos, o sea, la política pública es, si la política pública no nos ayuda, que no nos perjudique, que nos deje trabajar, esa es la política pública también. Entonces me parece en ese sentido que siempre hay que defender lo diverso, tienen que defenderse también las organizaciones que se dan en territorio, las organizaciones también que se pueden dar a nivel nacional, que también que sean las gremiales, que otras organizaciones también que pueden ser las que defiendan los derechos de los artistas y gestores, el aparecimiento también de nuevos sindicatos, que es también
una lucha de varios compañeros y compañeras que no han logrado todavía este, crear un sindicato. Hay varios compañeros que no han entrado a las asociaciones porque ellos creen en el aparecimiento de un sindicato fuerte de gestores y artistas. Y me parece que cuando eso suceda, será también muy importante con las características que ellos plantean, es decir, de cómo custodiar a los artistas para que no sean violentados por productoras, por espacio, por las instituciones públicas. Entonces me parece que todo es válido en ese sentido, que las organizaciones son válidas, que se creen. También recojo las palabras de Ismael, que no es fácil. O sea, crear una organización es muy complicado, es muy difícil. Y ya cuando creas también es muy difícil que perdure en los tiempos, en el tiempo, porque también tiene que ver con, como artistas, ahí te hablo como artistas, desde las emociones, desde los sentires, y nosotros a través de ANAE hemos tenido diferencias profundas, políticas, ideológicas, pero que ventajosamente nos hemos puesto de acuerdo en algunos puntos interesantes. Y esos puntos son los que nos han unido para seguir vigentes, para seguir en este momento ya después de tantas disputas políticas, porque no hay que olvidar que también cada uno de nosotros como asociación, los miembros tienen sus pensamientos ideológicos, políticos, partidistas, etcétera, pero lo que hemos logrado es a través de la ANAE es unificar y decir, a ver, ¿cuáles son los puntos de unidad que van a hacer que la ANAE siga fortaleciéndose? Y en ese sentido hemos llegado a algunos consensos y por eso estamos también con vida y con ganas de continuar luchando, ¿no? Muchas gracias. Isma. Gracias, Pris. ¿Cuál es el fin? Qué interesante pregunta. Yo creo que es muy importante entender la otredad en el sentido de que en el otro está uno también. ¿Cuál es la voz de uno cuando se organiza? Hay la parroquia rural turísticamente más importante es Baños. A 5 minutos de Baños hay una comunidad que se llama Minas. Este rato en Minas no hay ni señal de celular, ni agua potable, y me parece que en algunas zonas ni alcantarillado. Entonces, ¿por qué el Rural Fest va a interviene en mí? ¿Cuál es la razón de que Rural Fest le ponga en el mapa? Le ponga en el mapa del discurso incluso político, ¿no? ¿Por qué los guambras del Rural van a Minas? Y el rato que inauguramos el mural y el rato que pintamos un mural totalmente profesional, la comunidad de Minas empieza a tener voz y la comunidad de Minas a través del Rural de alguna forma dice, oigan, estamos aquí, estamos en el mapa, estamos en Cuenca, somos una zona que está a 10 minutos claro, de la parroquia turísticamente más importante, y a veces los discursos políticos de las instituciones públicas se quedan en eso, ¿no? Como por ejemplo, y ahí diciendo, por ejemplo, instituciones como los gobiernos parroquiales del municipio, cómo tiene esa mirada y dice, no, algo hay que hacer, al menos es una voz. Entonces, la comunidad de Minas a través del mural y a través de un acto artístico propositivo, es súper interesante el tema del arte, ¿no? Las mejores bandas del pueblo están en Baños de Minas. Entonces, eso llevamos, tuvieron voz. Que una de las finalidades de la organización es que los que no tienen voz tengan voz. Otro creo que es importantísimo el tema de los derechos, en el tema de cómo se garantizan los derechos, o se camina a garantizar los derechos de los actores y gestores culturales. Al inicio del Rural hicimos un acuerdo con algunos artistas. Esta vez, este año, esta es la primera edición, estamos con mucha energía, con nuestras profesiones, pero sin recursos. Este año, el siguiente año vamos a poder reconocer y lo cumplimos. Y el año que nos tocó reconocer a un par de artistas, y hablo económicamente porque está bien el discurso de los premios, está bien el discurso de los aplausos, pero también es importante recordar que en el Ecuador debe darse un paso a que el actor y gestor cultural necesita vivir, también es padre, madre de familia, y debemos dar un progreso o debemos dar pasos importantes al tema, ¿no? Me ha pasado a veces que yo con charango alguna tocada y me ven raro, así como, y este músico, ¿no? Uno es también trabajador de la cultura de alguna forma y creo que es como cualquier otro trabajo, como un abogado, como un ingeniero, como un arquitecto. Nosotros lo logramos, fue un reto en el 2020, logramos reconocerle económicamente a los artistas que trabajaron. Es una pirámide al revés. La gestión cultural, y ahí doy el paso a la tercera tema, la pirámide le dimos la vuelta
las cabezas, los ideólogos, los productores del Rural Fest, hasta ahora estamos medio endeudados. Pero los artistas, los que están en los murales, fueron reconocidos. Entonces, creo que es importante ese tema de dar un paso a la garantía de derechos de la organización. Eso podría decirte, Pris, para no picarme la palabra. Muchísimas gracias, Isma. Creo que lo que ustedes dicen es sumamente valioso porque además han sido procesos que han perdurado, digamos, y el hecho de sostener una organización, un proceso, una asociación, un sindicato, etcétera, 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 requiere un montón de fuerza y sobre todo convicción, creo yo. Y también creo que es importante para mantener estos espacios, ¿no? Lo que decía el Giovanni, de ser como muy críticos, pero también de generar posturas a través de la organización, ¿no? Lo que decía de generar estos puntos en común, pero ¿qué hacemos también a partir de esos puntos en común, ¿no? ¿Cuál es la formación que nos debemos como organización? Porque eso creo que también parte de la responsabilidad y de una de las obligaciones que se debería tener una organización, porque no es solo un grupo de compas que nos juntamos para hacer X actividad, sino es cómo nosotros asumimos ese rol dentro de ese espacio y cómo lo manejamos con la responsabilidad y con el compromiso que se debe ante el espacio, ¿no? Porque a veces hay organizaciones que llegan a tener un nombre tan importante dentro de la sociedad y es como cuando voy a entrevistas ahora hablo de esa organización, que es mi organización, ¿no? Soy parte de esa organización y que tiene un peso importante, porque ahora ya no solo hablo como un individuo, sino estoy hablando como un colectivo. Entonces también desde ahí parte la importancia de generar estas formaciones y que creo que también estos espacios de formación dentro de las organizaciones también nos permite generar estos espacios de apañe, ¿no? La asesoría, por ejemplo, el acompañamiento para entender cómo funciona una organización, para entender también temas legales, para entender gestión, en este caso, gestión cultural, para entender también cómo se manejan los territorios, que un territorio urbano no es el mismo territorio que un territorio rural, y una parroquia rural no es la misma que otra parroquia rural. Entonces, también cómo vamos definiendo esos espacios de sensibilización dentro de esos territorios, porque también es como muy violento incidir dentro de un espacio y decir como yo vengo a enseñar tal cosa, más bien es un espacio de yo vengo a compartir lo que hago. Y también me parece importantísimo, Elisma había mencionado algo como generar una voz o darle voz a la gente a través de la cultura, y que eso se da a veces netamente solo a través de la cultura, solo a través del quehacer artístico, solo a través de esta incidencia artística cultural que tenemos dentro de un espacio para que sea también un espacio liberador, un espacio de expresión y un espacio de reflexión, que también eso nos ayuda a juntarnos. Y aquí está el derecho como seres humanos de pertenecer a un espacio, de pertenecer a un colectivo, que también creo que es importante como ir consolidando esos equipos. ¿Cómo creen ustedes que se deban consolidar las organizaciones para las culturas? Hablamos también de la diversidad, ¿no? De la diversidad y cómo se sostienen las diversidades a partir de esto, pero ¿qué otro espacio o qué otro mecanismo creen que se pueda generar para consolidar las culturas o para que estas culturas dialoguen en algún punto, ¿no? Como se junten. El Giovanni había hablado un poco sobre que las organizaciones son sumamente diversas y que también atraviesan dentro de las organizaciones como voces diversas, posiciones diversas, pero ¿cómo hacemos que confluyan a veces en los espacios necesarios, por ejemplo, como el 7A que se dio en Quito? Entonces, ¿cómo podemos generar esas consolidaciones que yo siento, la verdad, que necesitamos un montón dentro de los sectores culturales? Giovanni. No sé si me voy a salir un poco del libreto, Prisi y Ismael, pero en este momento... Hágale nomás. Sí, es que sabemos y creo que sí tiene que ver con lo que tú preguntas. En este momento se acaba de terminar la junta plenaria sobre la discusión sobre el reglamento que para mí sí vulnera derechos. Estamos convencidos de aquello.
Pero en votación, nuevamente, 10 núcleos de diferentes provincias acaban de votar en contra de la moción presentada por la ministra de Cultura. Es decir, que el reglamento que atenta contra nuestros derechos de participación en las votaciones de la Casa de la Cultura nuevamente son vulnerados. Y son vulnerados ahora por solamente 10 votos. Hay unas 7 abstenciones, que también consideramos que es una especie de lavarse las manos. En ese sentido, me parece que es vigente lo que tú dices, que necesitamos continuar articulando a todos estos sectores diversos, pero que entendemos en un momento dado que cuando están violentando nuestro derecho y un derecho de participación, y no solamente hablamos de derechos de participación, pero también están atentando con un derecho cultural, un derecho humano, que es el derecho al arte, ¿no? Que a veces es descuidado también, ¿no? Que, que la cultura ni siquiera se le trata como un derecho humano. Así que me parece que en este momento hay que continuar organizados, continuar movilizados, seguir también en esta posición de no dejar que el poder político, que el poder que se instaura, que voy a utilizar una palabra muy dura, pero es como hasta mafioso de alguna manera también sentir cómo se articulan ellos y no dan paso a, a, a lo que dice la Constitución. ¿Cómo es posible? Yo digo, en una sociedad en donde todos deberíamos defender la Constitución, en donde todos nos obligan también de alguna manera a que no nos pasemos el pare, no nos crucemos el semáforo rojo, es decir, no hagamos algo que no es permitido. ¿Cómo es posible que funcionarios públicos que están al frente para velar los derechos de los gestores y artistas violenten de esta manera y así, de forma tan descarada, y digan, no, voto en contra y punto, y no den paso? Así que me parece que la consolidación también está en el reconocimiento de las cosas que nos van afectando. No ser de alguna manera también como plantearnos solamente como grupos sectarios o grupos que como artistas nosotros estamos siendo vulnerados como artistas, sino como sociedad en sí, reconocernos que no somos parte de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de problemas sociales, problemas económicos, ahí debemos juntarnos todos, los compañeros que trabajan en territorio por defensa del agua, los compañeros que están en defensa y en contra de la minería, los compañeros que luchan también por los derechos sexuales y reproductivos, los compañeros, etcétera, etcétera. Es decir, eso nos afecta a todos, no somos una isla. Es decir, la NAE no puede ser una isla de actores y artistas. Tenemos que sintonizar también con esas necesidades. Si los combustibles, también nosotros somos ciudadanos, y si los combustibles, el alza de combustibles, creemos que está mal, pues también tenemos que unirnos también a sectores, como lo hicimos en las marchas de octubre. Es decir, sintonizar con toda la sociedad, no creer que también los artistas somos una élite, porque no lo somos. Somos parte de una sociedad donde día a día somos vulnerados, violentados, y entonces cuando reconocemos eso, es que intentamos también tener estos diálogos diversos con otros sectores, no únicamente los artísticos y los culturales, ¿no? Aunque hablando de cultura, antropológicamente tengamos que hablar y englobar a todos los sectores. Eso, discúlpame haberme metido con esta cuestión de la Casa de la Cultura. No, además sumamente necesario lo que planteas y pones en la mesa, Giovanni. Ismael. Pris, ¿cuál era la pregunta? A ver, la pregunta es, ¿cómo consolidar la organización en las culturas? Bueno, ya que tocó un tema y creo que es importantísimo lo que dice Giovanni, sí asombra, ¿no? A quiénes estamos decidiendo, quiénes son los que guían. Hay que saludar, Tungurahua, me parece que es Napo, la SUAY, qué valiente esa posición, porque es fuerte frente a un centralismo, y a veces esas directrices, ¿no? Si la de Pichincha, y ahí medio hasta mafias son, claro que sí, entonces también yo me imagino que difícil será incluso para ese centralismo que hay en la Casa de la Cultura, y no ha sido pues tan independiente
realmente. Y creo que es importantísimo el tema de transparentar la información. Más allá de, ahora se está por un momento álgido, yo diría a los actores y gestores culturales que también nos sumemos en una pasada de información clara, oportuna y que decidamos lo que mejor nos parezca, pero que estemos pendientes de quienes decidimos. Es súper fuerte lo que ha pasado y algo habrá que hacer, ¿no? A través de la organización, a través de las organizaciones y a través de información clara, oportuna y efectiva. Eso por un lado de lo que acaba de comentar Giovanni, que fuerte, y claro, ahí se ve también que la ministra no logra la incidencia, pero también creo que es importante lo que dice Giovanni. ¿Es la ministra realmente quien pone la moción? ¿Quién está poniendo la moción? Capaz y son los actores y gestores culturales y la presión social. Desde ahí se podría consolidar, desde ahí se consolida la organización. Les habla alguien que también no solo pasa, nosotros hemos llegado a muchos espacios con ley contada en mano, PDOT y otras cosas que uno tiene que aprender ya en el tema de la política pública. Oiga, señor presidente del GAT parroquial, capaz un proyecto cultural que beneficie a los jóvenes no es comprarse un tractor, no es realmente. Entonces, con ley en mano y ya cuando uno está bien informado y está organizado, tiene que darle paso. La autoridad tiene que darle paso a los donantes. Ese podría ser una manera de consolidar. Creo que también el tema de la independencia es importante. Si bien la política pública, los instrumentos legales en la ley orgánica de cultura también hay herramientas no solo para estar ligados a la institucionalidad, sino para tomar un camino de alguna forma, entre comillas, independiente, se podría consolidar la organización así. Y finalmente, como decía, yo reitero, creo que todos tenemos que dar pasos importantes a ese reconocimiento del arte, del artista, del actor y del gestor cultural. Eso podría comentar, Pris, con respecto a eso. Muchísimas gracias, Isma. Creo que sí, es importantísimo tomar en cuenta lo que ha pasado ahora en la Junta Plenaria. Creo que el hecho de que se nos vulneren los derechos y que tengas que presentar una carta como miembro del RUAC manifestando tu derecho al voto es violentarnos totalmente y además que es un retroceso de derechos sumamente fuerte. Y que claro, que luchar contra el centralismo también es súper complicado, ¿no? Pero de eso parte la lucha y de eso parte también la resistencia. Y creo que los y las artistas o los trabajadores y trabajadoras de la cultura reconocemos eso, que está dentro de nosotros y nosotras y que estamos en resistencia permanente, ¿no? Todo el tiempo estamos resistiendo frente a la vulneración de derechos, frente a la precarización laboral, frente a un sinfín de necesidades que nosotros y nosotros tenemos. Desde ya el seguro social, por ejemplo, que no nos ampara, no sé cómo estará en Quito, pero por ejemplo aquí en el Azuay nosotros no contamos con eso como un derecho. Entonces, eso también hay que valorarlo un montón y creo que sí es súper importante ponerlo a la mesa porque creo que sí es importante como toda esta presión, si quieren, como simbólica, o todos los artistas y gestores culturales que han estado detrás de la ministra de Cultura para poner sobre la mesa y darle de baja también a esta posición. Sin embargo, hay un montón de núcleos que han votado en contra de que se elimine este artículo y lamentablemente tenemos que seguir con las cartas, que sí me parece una cosa espantosa, porque además recién en el 2017 nos reconocen como artistas y gestores culturales y ahora vienen con esto de que encima tienes que pasar por un trámite burocrático para decir que eres artista o trabajador cultural y encima que puedes votar. Entonces sí es un tema bastante grave. Creo que el derecho cultural que hablaba el Giovanni de este acceso a los espacios también es, nosotros y nosotras estamos también como tan hartos y tan hartas de que la política siga siendo así manipulable, tan sucia, pero es que no existen como otro tipo de políticas, ¿no? Las políticas que las realizamos dentro de las organizaciones, la política que establecemos como creación para nuestros procesos artísticos, esas políticas que golpean, esas políticas que ponen, que denuncian, que ponen sobre la mesa temas también transversales y súper complejos como de violencia, como lo que nos está pasando, ¿no? De vulneraciones de derechos y tal, creo que también es importante asumir esa política que tenemos y también asumirla como un espacio de representación dentro de los espacios. Es como nosotros y nosotras nos tomamos la Casa de la Cultura. Era chistoso porque, y las otras instituciones culturales, ¿no?
era chistoso porque hace ratito, antes de iniciar el conversatorio, hablábamos con Giovanni justamente de esto, ¿no? Si es que estamos cansados y cansadas de la misma política, de que no velan por nuestros derechos, de que no exigen con nosotros y nosotras, nosotros y nosotras que estamos organizados, que pertenecemos a espacios o que simplemente nos consideramos independientes, tomémonos esos espacios, ¿no? Pero también estamos tomándonos esos espacios para responder ante una demanda o ante un conjunto colectivo de voces diversas que hablamos nuevamente, ¿no? Y cómo se responde o cómo se representa o cómo se genera vocería a partir de eso. Porque no es que solo llegan a ser autoridades y se queda ahí, y se queda desde la visión de autoridad, sino que por eso también es la importancia del territorio que hablaba el ISMA. El ISMA ha trabajado un montón dentro del territorio y él también me ha enseñado muchísimo a cómo sensibilizarme dentro de esos procesos y cómo entender que todos los procesos no son lineales y que depende del espacio en donde vayamos a incidir, tiene un montón de picos por todos lados. Entonces es también cómo vamos aprendiendo esas dinámicas, digamos, de formación, esas dinámicas de creación dentro de esos espacios. Creo que el ISMA mencionaba un poco de la Ley Orgánica de Cultura y claro que es un camino para exigir, pero también debemos nosotros y nosotras organizarnos a partir de esa Ley Orgánica de Cultura que también nos debe un montón, que no está del todo, que es así sumamente interpretada a la manera que convenga, pero claro, ya tenemos como una primera fase que es reconocernos como artistas y gestores culturales. Ahora la siguiente fase es de exigir. La siguiente fase puede ser reformar, la siguiente fase puede ser generar mesas de trabajo para discutir esa ley orgánica. Pero ya tenemos una, entonces apropiémonos de esa ley orgánica de cultura y veamos qué podemos realizar ante eso. Y veamos que ya nos reconocen ante un Estado, ante la Constitución, de que somos artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura y qué podemos hacer con eso, ¿no? Yo sé mucho que las artes, en realidad, todas las artes en todas sus diversidades nos convocan siempre al llamado de la acción, de cómo nos reconocemos a partir de esa acción. Creo que estaba como valorando mucho cuáles han sido mis últimos círculos cercanos, digamos, y claro, vos vas viendo que no todos son, o no todos responden, digamos, a la misma dinámica, entonces tienes espacios o procesos en los que todo hay como un montón de movimiento, otros que solo tienes que sentarte, analizar, reflexionar y tal, pero yo creo que igual que venimos desde las artes y las artes diversas nos convocan este llamado de acción. ¿Ustedes cómo creen que se podría interpretar o cómo creen que podríamos llamar a esta acción desde la organización? ¿Qué pregunta más difícil? Esta sí está difícil. Porque digamos que partiendo desde tu premisa, más bien, como organizaciones de artistas, siempre estamos accionando. Y en la pandemia hemos seguido accionando y y esta palabra que se puso de moda de reinventarse, nos reinventamos y no paramos, o sea, buscamos diferentes formas de estrategias para no hacer las cosas que demandaba el público, sino también las cosas que sentíamos también, que era un hecho muy importante. Entonces, todos esos dolores comenzaron también a ser transmitidos a través del arte, a través de los productos que nosotros pudimos compartir. Como experiencia, en la pandemia nosotros organizamos también un encuentro de dramaturgia, en donde recogíamos textos de diversas partes del país, de nuevos escritores y escritores también consagrados, dramaturgos, y les llamábamos también a conversar a través de la dramaturgia sobre lo que estaba pasando en la pandemia, ¿no? Entonces, desde mi ventana fue una experiencia muy interesante y reconocimiento cómo los artistas seguíamos creando y seguíamos accionando y nos seguíamos tomando la virtualidad y inventándonos también, moneando botones, cosas que fueron tan novedosas y aparecieron también nuevos públicos y los públicos que habíamos ganado durante años también
seguían acompañándonos y, nacía también estas reflexiones que al inicio hacía Ismael, cómo continuar trabajando en territorio cuando no tienen servicio de internet, esos territorios donde nos acogían, esos territorios en donde compartíamos con los niños, las niñas. Eh, y ahí entonces también surgía esta impotencia y que el Estado no podía cubrir. Pero sin embargo, nos inventamos cosas como llamadas telefónicas con la maestra que iba una vez al mes, trataba de compartir con los niños, etcétera, etcétera. Entonces me parece que las organizaciones, creo que el deber fundamental es accionar, pero no acciona solamente, digamos, a ver, hay que distinguir también que a veces, y en el teatro decimos que cuando tú eh, accionas, no solamente es el movimiento, accionas también en la quietud, porque hay algo dentro de ti que comienza a latir y estás accionando. Y también en las organizaciones, muchas veces cuando estás repensando, cuando estás también organizando, eh, estás accionando, cuando estás escribiendo, estás accionando. Pero por supuesto, también muchos compañeros somos partícipes de esta acción de tomarnos las calles, de ir como lo hemos hecho, ir a demandar nuestros derechos frente a la Casa de la Cultura, frente al Ministerio. Nos tomamos las calles, nos tomamos otros espacios, es otra forma de accionar. Entonces me parece que es un llamado siempre a la acción, pero este llamado a la acción me parece que también es como redundar en el sentido de que somos sujetos de acción permanente. En ese sentido iremos nosotros accionando y no callando. O sea, siempre estamos nosotros en este espacio, ya estamos accionando y diciendo las cosas. Lo ventajoso de ser artistas es que sí somos libres también para decir, porque no tenemos un jefe atrás nuestro que nos diga qué decir o qué no decir. Entonces podemos decir y dar nuestras opiniones, a lo mejor erradas, pero es nuestra opinión, a lo mejor acertada, pero es nuestra opinión. Y ese es nuestro derecho que nos asiste. Y qué lindo que nosotros sigamos haciendo con esta libertad acciones y procesos de creación políticos como el que tú planteas. Y en la pandemia ha habido mucha creación y eso es de aplaudir a los compañeros y compañeras. Entonces, ahí me parece que la acción es de forma permanente. Eso, Cris. Muchísimas gracias, Giovanni. Isma. Yo vengo de una escuela de arte y de una formación artística en que a los 16, 17 años leí mucho a Galeano, escuché mucho a Cabral, escuché mucho a Inti Illimani histórico, entonces hubo un conflicto, ¿no? Hubo un tema al inicio de preguntarme qué había pasado en Latinoamérica de los años entre 60 y 70 y 80. Eh, Fuimos caminando y también vengo de una escuela en el que desde el plano de la crítica y de la reflexión hay que pasar al plano de la acción. Está bien el encuentro, está bien la palabra, está bien la escritura, está bien la incidencia, pero también es importantísimo dar un paso al plano de la acción, de ahí vengo yo. Seguramente es por eso que en muchas reuniones con instituciones, con autoridades desde hace creo que 10 o 11 años, hasta que ellos lleguen a un consenso de qué escribir, nosotros ya estábamos reforestando el Cajas, la zona de amortiguamiento, hasta que ellos decidan o no si nos dan o no permiso. Nosotros ya estábamos reforestando, incluida la empresa pública que es la Junta de Agua que se tapa. Creo que es importantísimo el plano de la acción. Seguramente por eso el Rural Fest en mayo del 2019 dice, no hay una mirada cultural a lo rural, pues juntemos a jóvenes de 4 parroquias rurales, así empezó, y alcemos la voz a través del arte, desde la acción, no está bien, igual le sentamos en oficios, igual le sentamos en propuestas de política pública, pero también a la acción. Juntemos a la comunidad rural y digámosle, nosotros somos los Wambras, nosotros vamos a hacer un grupo de murales. Seguramente por eso en el 2020 ya no solo hicimos una parte de lo que era el rural, sino se nos ocurrió desde el plano de la acción nuevamente documentar a adultos mayores en un tiempo en el que el sistema decía que no nos juntemos con los adultos mayores, estaban abandonados. Miren qué mensaje súper interesante. Siguiendo los protocolos de bioseguridad del Gremio de Artesanos del Ecuador, el Rural Fest entrevistó más o menos a 15
adultos mayores de tercera edad que son patrimonio para nosotros, el patrimonio más rico que tiene la ruralidad. Ex líderes de aguas comunitarias, artistas como Don Polibio Sinchi, que la calle Santana del Parque Calderón tiene tiene la escultura de Don Polibio Sinchi, que por cierto la curia y el municipio inauguraron con otro artista. Después hubo un proceso legal y le dieron finalmente, eso estaba documentado en el lugar. Doña Mama Guapa de Sinincay, que con sus aguas le llegaban los que tenían en ese entonces COVID a buscar las aguas, las aguas de remedios que se dice, las aguas sanadoras, y se iban llevando. Una mujer que frente a que no podía venir a la Plaza Rotary a vender sus tejidos, una mujer de tercera edad, que no podías decirle quédese en casa porque no tiene ni seguro social, como dices, Pris, ¿qué pasa con esa edad? No tienen internet. Entonces, el Rural fue también un canal para eso y también sensibilizarse con lo que pasó. Entonces, desde el plano de la acción hicimos algo que lo que el sistema decía que no hagamos, igual con los protocolos de bioseguridad, igual siendo respetuosos. Creo que esa parte del accionar viene desde el arte y viene desde esa, no digo malcriadez, digo incidencia, o tal vez un poco de esa irreverencia, ¿no? Que tiene el artista en el corazón. Yo creo que de cada artista está esa irreverencia, y esa irreverencia propositiva que hace que el mundo camine. Yo creo que si no hubiera sido por el arte, yo creo que un reconocimiento que se debe hacer, y este es un buen espacio, es reconocer el profundo trabajo del montón de artistas en todas las áreas. Artistas de los que ni siquiera sabemos que trabajaron el año anterior, que llevaron sus obras, y la Coronel, un artista del SIC, se puso a llevar sus obras fotográficas a la zona más rural del cantón del SIC-Sigadén, a que la gente acceda a las fotografías. Entonces, cosas como esas yo creo que hay que resaltar. Y yo creo que si no hubiera sido por el arte y el montón de artistas ecuatorianos que trabajaron en el 2020, hubieran sido más fuertes los resultados. Está bien, profundamente agradecido. Tengo un montón de amigos que se la jugaron, que vete cómo trabajaron. Tengo un montón de amigas enfermeras que se la jugaron, pero también hay que reconocer el montón de guambras, gestores, artistas culturales, no solo guambras, también toda la gente entusiasta que se la jugaran en el 2020. Eso, Pris. Y Giovanni. Muchísimas gracias. Creo que lo que nos convoca también dentro de estos espacios como movimiento, como movimientos, como la acción del movimiento también, es estos movimientos en la calle que mencionaba el Giovanni, ¿no? Que es parte de moverte, que es parte del accionar. La lucha social también llega a ser parte de ese accionar que responde a las necesidades específicas y colectivas de un espacio, de una coyuntura como tal. Creo que ahora, reflexionando un poco de que siempre tocamos el tema de políticas públicas, las políticas públicas tienen muchas caras y la una es como la entrega de papeles, es la parte legislativa, la otra es la parte de accionar, la otra parte es como me voy a saltar otras cosas para generar contactos y desde ahí empiezo como a activarme en otros espacios. Y creo que eso parte, o eso es lo rico de la política pública, ¿no? Como reconocer todas las caras que tiene, todas las dimensiones que tiene, y que a partir de eso podríamos ir accionando también, porque no hay solo un camino, sino son muchos caminos que confluyen en una necesidad o en una propuesta real. Y que claro, lo que decía Elisma, ¿no? Es importante reconocer que gracias a la cultura toda la gente sobrevivió a la pandemia. Es así como algo sumamente claro y que es muy, muy, muy importante reconocer. Quiero leerles un poco los comentarios que nos han dejado en este conversatorio. Denise Loza nos dice que siempre viva una cultura con democracia. Edison Guzñay nos dice saludos Isma, siempre más cultura. Lenin Calle, bien dicho Giovanni. Joaquín Carrasco, la mayor parte de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura es parte de una camarilla que se aferra al poder. Esa es la realidad de esta institución cultural. Siempre le escucho a la Pau de la Vega y ella sabe decir como estos dinosaurios que no quieren salir de esos espacios, de esos huevos de dinosaurio que siguen en esos espacios. Entonces es así, tomémonos esos espacios porque nosotros y nosotras somos las nuevas voces
y a partir de esas diversidades creo que vamos a poder construir un espacio común y un espacio sobre todo que responda a las necesidades de la Y gente. que no tiene que ver con la edad, Pris. Para nada, para nada. Exacto, porque Exacto. a veces también es la visión que tienen. O sea, yo conozco a gente adulta, pero con una visión muy, pero muy clara. Y conozco también a jóvenes con una visión, o sea, sabemos lo que está pasando en Pichincha, no es pues un señor adulto, es un Claro. dinosaurio, ¿no? Entonces, ellos creo que son los huevos de dinosaurio que se refiere la PAO. Sí, sí, por Sí. supuesto. Y es que además, hay que entender también que nosotros y nosotras tenemos que responder como organizaciones y como los espacios en donde incidimos a través del contexto en el que estamos viviendo, porque no puedo seguir respondiendo a un contexto caduco que ya no existe, que ya no está sobre la mesa. Y es justamente lo que dices, Giovanni, es como quienes responden, tengas 60 años, tengas 40, tengas 20, tengas 15, pero que respondas ante el contexto que estás viviendo, que respondas ante la coyuntura y que respondas también ante la necesidad que se tiene dentro de los sectores culturales. El Javier Guerrero nos dice que bacán charla, creo que son más de 900 GATS en el Ecuador y en cada uno de ellos debería haber un artista o un gestor cultural coordinando las agendas culturales en cada uno de ellos, que me parece importantísimo, además de que deberíamos estar dentro de las mallas curriculares institucionales educativas, que eso es así como debería estar y todo el tiempo. Joaquín Carrasco, para enfrentar eso hace falta organización y capacidad propositiva, sumar esfuerzos y capacidades. Y creo que sí, esa es una de las cosas que siempre he sido muy autocrítica dentro de los espacios en los que he estado. Todos y todas podemos tener ideas brillantes, todos y todas podemos querer poner el cuerpo todo el tiempo, pero si no generamos estos espacios de articulación, de juntarnos, de escucharnos y generar una mayor fuerza o mayor frente, seguimos golpeando al aire. No, no podemos hacer como mucho y no podríamos responder a tal. José Males nos dice, felicidades, muy buenas reflexiones. Y Gustavo Pacheco, excelente espacio, saludos amigos. Yo quiero, compas, primero agradecerles ya para ir cerrando el espacio. Creo que poner esto en agenda y generar una reflexión detrás de esto es sumamente valioso, además de que tenemos una diversidad, digamos, de pensamiento y diversidad de trayectoria, que eso también alimenta mucho a esta propuesta. Y lo que quisiera pedirles es como una reflexión final de qué es lo que les ha quedado o qué creen que es el paso siguiente, digamos, después de esta charla. El paso siguiente, como me decía una compañera, es también ir relevando, trabajando como en posta. Me parece que eso me quedó muy, muy grabado y es muy interesante porque quieras o no quieras, quienes estamos frente a las organizaciones, eh, también tenemos nuestros procesos creativos, nuestras familias, etcétera, etcétera. Y, y en la NAE, por ejemplo, intentamos que esta cuestión de jerarquías se rompa. Es decir, nosotros ahí tenemos un directorio y decidimos de forma igualitaria todos, podemos discutir, no estás de acuerdo, pero no hay una presidencia, una vicepresidencia. Bueno, eso nos exige el Estado por ser una asociación, pero hemos roto con esa especie de jerarquía. Y también saber que si en un momento dado la NAE no está en la lucha en este momento, están otras organizaciones y así irnos dando la mano como una especie de carrera de relevos para no agotarnos, para que hayan también otras voces, para no ser siempre las mismas organizaciones que estamos luchando, luchando y luchando, para que se den cuenta también que las autoridades no somos quienes están al frente de las organizaciones quienes brillar o quieren sacar provecho, etcétera, etcétera. No, que somos una gran corriente de actores y gestores culturales y artistas que queremos que esto cambie.
y no es solamente capricho de uno o dos personas que están frente a las organizaciones. Entonces yo me quedaría con esta reflexión de ir relevando, ir esta carrera de... Isma. Como dirían por ahí, gol, Giovanni. Creo que es importantísimo lo que ha dicho Giovanni. También uno a veces se integra a un espacio y también es bueno entender los tiempos del espacio y también cerrarlo. Eh, es bueno también relevar las cosas y me parece importante también el relevo en la organización intergeneracional. Ahí yo recién cumplo 30 años y empecé esto cuando era bien guambrito, ¿no? Y una de las compas que está ya en el liderazgo tiene 19 años y es otra generación, otras realidades. Y en algún rato también entender que algún rato va a tocar de alguna forma caminar hacia cerrar esos espacios y continuar con otros. Creo que es importantísimo lo que ha dicho Giovanni. Yo saludo, aplaudo y qué bacán visión porque no es eso el común denominador, ¿no? No es ese el común denominador a veces en las organizaciones. Finalmente saludar este espacio, decirles que chévere conversar, que chévere conocerle Giovanni, igual please adelante con este espacio y un saludo a toda la gente y a todas las energías que se suman para este espacio, porque así como el Rural, yo sé que si bien tú eres del rostro, hay mucha gente detrás, saludos a todo el team y a toda la gente que le pone cariño a este espacio. Eso. Muchas gracias y a los que nos han visto, que chévere, saludos y sigan al Rural Fest. Viva el Rural Fest 2021. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. No se olviden, el día martes también para toda la gente que nos está viendo, a las 8 de la noche tendremos otro diálogo de más cultura. Y muchísimas gracias también por poner estos temas súper importantes. Muchas gracias por las reflexiones que nos han presentado la noche de hoy. Y más bien un abrazo hasta Quito, un abrazo Isma hasta Sayaucí. Y muchísimas gracias. Nos volveremos a ver en otro espacio para seguir alimentándonos y reflexionando. Un abrazo, muchísimas gracias. Abrazo de mariposa, Gracias. como dicen. Muchas gracias. Gracias.